Hace varios miles de años, quizás 8000, quizás menos, los dioses titanes fueron obligados a abandonar la superficie de nuestro planeta, y desde entonces la humanidad se ha desarrollado por sí misma. En fin, eso parece. Sin embargo, la influencia sutil a través de personas de confianza, emisarios religiosos, magos semi-iluminados o clarividentes, a través de sectas o agencias gubernamentales especiales, todavía persiste. Y aunque cada caso en particular puede ser fácilmente atribuido a la casualidad, a los procesos naturales, a la lucha por el poder entre diferentes grupos, pero mirando el panorama general, se hace evidente alguna fuerza directriz. La guerra entre los dioses aún no ha terminado, al contrario, está en pleno apogeo, y por eso creo necesitamos mirar los eventos históricos en este contexto con aún más claridad. Y por cierto, ahora tenemos una escala cronológica que tal vez nos permitirá ver estos eventos desde una perspectiva diferente. Estás en el canal Epoch of Distrust con Mikhail Kalmykov y continuamos con ustedes la serie de suposiciones, digamos, históricas, hipótesis. Pero antes de que continuemos, tendremos que hacer una pequeña desviación del tema. El hecho es que con cada nueva serie, las mismas preguntas suenan cada vez más a menudo. ¿Por qué los dioses fueron obligados a abandonar la superficie de la Tierra debido a alguna catástrofe? ¿Qué tipo de desastre les afecta si son dioses? ¿Quién puede impedirles con su omnipotencia detener una piedra en el espacio y proclamar su dictadura en un planeta específico? Y aunque en mis videos anteriores he hablado muchas veces sobre las razones de tal comportamiento, esta pregunta suena cada vez más y más frecuentemente. Por ende, debo reiterar las tesis fundamentales. En primer lugar, no considero a estas entidades como dioses. No, por supuesto, Dios existe, pero Él no tiene casi nada en común con ellos. Y eso es tema para otro video. Esos seres que construyeron la civilización antigua, aquellos que manejaban megalitos con facilidad y construyeron asombrosas estructuras imposibles en todo el mundo. Son seres completamente materiales de carne y sangre, pero poseen un nivel de conocimiento y tecnología mucho mayor que nosotros, incluyendo conocimientos trascendentales y, lo que es más importante, tecnologías trascendentales. Tienen objetivos concretos y pueden morir, como cualquier otro organismo vivo, aunque con algunas importantes reservas y matices. Sin embargo, habrá una película aparte sobre este tema. En segundo lugar, en los mitos, y no solo en los griegos, se menciona que en algún momento los dioses o titanes de repente se quedaron con lo que tenían. Es decir, con un instrumento familiar y cotidiano. Y las fábricas o plantas que producen estas herramientas, los dispositivos y los materiales de consumo para ellos, desaparecieron de repente en algún lugar. Durante un tiempo, se pudo manejar con los suministros que quedaban, pero al final se agotaron. Ya no había nuevos cartuchos para todo tipo de impresoras y otros super gadgets, y los que quedaban se guardaban para un día lluvioso. Esta situación es maravillosamente ilustrada no solo por los mitos griegos, sino también, sorprendentemente, por el Antiguo Testamento. Una entidad poderosa que se llama a sí misma Yahvé, es decir, simplemente un ser viviente, existiendo, que durante todo el período postdiluviano vagó por el Medio Oriente, recolectando artefactos, es decir, armas e instrumentos, aparentemente dejados por los titanes derrotados en la guerra de los dioses. Para este propósito, incluso subyugó a uno de los pueblos, sobre el cual se impuso la misión de esta búsqueda, mientras la divinidad misma atiende asuntos de mayor relevancia. Andrei Skliarov fue el primero en prestar atención a esto. El hecho mismo de buscar y recoger artefactos dispersos por todo el planeta habla de que los dioses, o en nuestro caso, un dios específico, experimentaron una gran escasez de equipo. Y en tal estado, los titanes se acercaron a la catástrofe de Troya, como resultado de la cual la presión en el planeta cayó drásticamente
La temperatura también bajó, comenzaron los inviernos helados incluso en las latitudes del sur. Y a todas las criaturas de gran tamaño y dimensiones en la Tierra les resultó difícil. La mayoría de las criaturas gigantes como los mamuts, indricotheriums, dinosaurios y demás simplemente se extinguieron. Y los propios titanes se escondieron en algún lugar muy profundo, posiblemente en búnkeres subterráneos en todo el planeta. Aquellos que tuvieron tiempo. Y los otros probablemente también fallecieron. Y eso parece ser todo. Después de todo, ya no había instrumentos para restaurar el clima de la Tierra y una biosfera cómoda. La pérdida de toda la vida inteligente podría considerarse. Sin embargo, mientras exista al menos alguna esperanza, es demasiado pronto para rendirse. Al final, las tareas principales permanecen. Comenzando con el hecho de que el clima todavía necesita ser restaurado de alguna manera, y terminando con el hecho de que la guerra entre los dioses no ha terminado, los adversarios todavía están vivos. Solo que la guerra ha pasado a una fase encubierta. Ahora precisamente las personas deben desempeñar el papel de armas en la guerra y herramientas en la restauración del planeta. Con las fechas de los cambios climáticos en la escala de Blagodaria, presentadas en la película anterior, Fantasmas de la Historia, hemos obtenido fechas de algunos eventos globales. Y ahora podemos trazar paralelos más claros. Quiero señalar de inmediato que la comprensión del clima en general en nuestro planeta y el clima en el periodo de Holoceno, en particular, varía mucho en diferentes fuentes. Sí, ¿qué pasa con el clima? Incluso la comprensión del término temperatura media de la Tierra en este momento varía mucho dependiendo de a qué fuentes te diriges. Por ejemplo, si miramos los datos de la glaciología, vemos el gráfico que presenté en el último video, donde la temperatura media de la Tierra oscila entre menos 33 y menos 25. Y esto corresponde a los datos que eran populares literalmente hace 20 a 25 años, antes de que aparecieran las redes informáticas. Pero ahora, cada uno lleva lo que quiere. Por ejemplo, si haces la pregunta temperatura promedio de la Tierra en Wikipedia, verás más 14. Si, por otro lado, formulas la pregunta temperatura media de la superficie de la Tierra o temperatura global de la superficie, la misma Wikipedia te dirá que es igual a más 1 grado. El sitio te dirá lo mismo. Aunque en los años 90 del siglo pasado, el valor generalmente aceptado de la temperatura media de la Tierra era de aproximadamente menos 23 grados. Quizás todo se debe a que nos hemos vuelto mucho más inteligentes y tenemos muchos más datos. Admitamos, así es. Pero entonces esto se referirá al momento actual. Sin embargo, el mismo sitio de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio afirma que la temperatura promedio de la Tierra en el año 1950 era aproximadamente 0 grados Celsius. Y la escala geológica, compilada precisamente en 1950, afirma que la temperatura promedio en la Tierra en 1950 era menos 31. ¿A quién creer? ¿A los especialistas que vivieron en 1950 o a la inteligencia artificial moderna que dice que están mintiendo? Y en realidad, la temperatura entonces era más 1. Por supuesto, mucho depende del método de cálculo. Cuantos más datos se toman en cuenta, más complejo es. Pero en este caso, intentaré explicarlo de la manera más sencilla posible. Quizás no del todo precisa y correcta, pero aún así lo más comprensible posible. Mira, la misma Wikipedia, que dice que la temperatura promedio de la Tierra es ahora de 14 grados, en el mismo artículo, en la misma columna, indica la temperatura mínima en la Tierra de menos 89 grados Celsius y la temperatura máxima de 56 grados Celsius completos. A través de cálculos matemáticos simples, obtenemos que la temperatura promedio debería ser de menos 16 grados completos y de ninguna manera más de 14. Además, si calculamos de manera incorrecta, es decir, simplemente restando la temperatura mínima de la máxima, obtendremos menos 32 grados y medio. Como ya dije, este es, por supuesto, un método incorrecto de cálculo. Sin embargo,
por alguna razón coincide con los datos de 1950 años, a diferencia de los modernos. Es bastante posible que en aquel entonces calcularan la temperatura de una manera ligeramente incorrecta. De una forma u otra, en realidad todos estos sistemas de cálculo no tienen ningún significado, ya que lo que nos importa es el gráfico y podemos ajustar cualquier escala a él. En la película anterior, cambiamos la escala horizontal que representa las fechas, pero con el mismo éxito podemos cambiar la vertical que representa la temperatura. Y no importa qué escala sea, el gráfico en sí permanecerá sin cambios, lo que significa que los indicadores dirán exactamente lo mismo. Los resultados permanecerán sin cambios. La temperatura en el planeta hace unos cientos de años era radicalmente más alta que ahora. No importa qué escala de tiempo o temperatura usemos, el resultado será el mismo. Desde la guerra de Troya hasta nuestros días, la Tierra ha sido sacudida por una serie de catástrofes, algunas más fuertes, algunas más débiles. El clima fluctuó y se dispersó en todas direcciones. Creo que cada enfriamiento estaba relacionado con la caída de uno o varios fragmentos de esa increíble onda de meteoritos que fue generada por el agujero negro que pasó a través de nuestro sistema solar. Muchos notan cierta ciclicidad en las catástrofes. Sin embargo, está solo relacionada con el hecho de que la onda de asteroides gira alrededor del Sol, al igual que todos los demás cuerpos. Calcular la amplitud de este flujo y su ciclicidad en realidad no es posible, dado que con cada nueva rama, este flujo cae bajo la influencia de otros cuerpos del sistema solar y del Sol mismo. Por esta razón, las órbitas de asteroides individuales y flujos enteros cambian sus órbitas. La lluvia de León bombardea los planetas. Una gran parte cae en el Sol, causando disturbios y erupciones en él. La tercera parte estabiliza sus posiciones, formando cinturones de asteroides entre Marte y Júpiter, por ejemplo, o entre la Tierra y Venus, entre Júpiter y Saturno, y así sucesivamente. A los flujos que estabilizaron sus órbitas se les dio un nombre, por ejemplo, Apoyos, Centauros, Amors y muchos otros. Algunos asteroides son capturados por planetas en su campo gravitacional, y en lugar de caer por completo, se desgarran por las fuerzas de marea en las partículas más pequeñas, formando anillos de polvo en el proceso y luego cayendo sobre la superficie del planeta, en forma de polvo, suciedad, arcilla o arena. Tormentas y lluvias, cuyas descripciones encontramos en grandes cantidades, tanto en forma de monumentos, ciudades enterradas y en crónicas. Incluso ahora, observamos algo similar en toda la Tierra, pero en escalas mucho menores. Y lo más importante, las consecuencias de tales flujos no son incluso impactos de enormes meteoritos, aunque ocurren, sino el consumo de oxígeno de la atmósfera por la combustión de silicio, carbono y otros productos. Al caer a la Tierra, la atmósfera se adelgaza y se enfría significativamente. En los momentos en que el cielo se cubre de polvo espacial, comienza algo similar a un invierno nuclear. De hecho, los inviernos nucleares son causados por el mismo fenómeno de oscurecimiento del cielo por el polvo. Sin embargo, el planeta no se rindió y no se rendirá inmediatamente después de la catástrofe de Troya, con la ayuda de los dioses o por sí misma, pero la temperatura volvió bastante rápido al cálido corredor precatastrófico. Aproximadamente 150 a 60 años después de la catástrofe, se repitió, pero con mucha menos fuerza. Y 100 años después, la nieve volvió a caer. Y 20 años después, luego de aproximadamente 600 años de relativa calma, sacudida por pequeñas nevadas. Y luego otra mega nevada y otra restauración. Y 20 años después, otro golpe poderoso. Después la Tierra se recuperó. 400 años y otro golpe. Y 400 años más tarde y 400 años después. 3 veces seguidas, con intervalos de 400 años. Parece un ciclo, pero no. El siguiente llegó después de 25 años y luego otro después de 25 años. Por supuesto, estoy dando intervalos aproximados. Desde el último golpe serio, han pasado más de 300 años y algo cambió radicalmente desde ese momento.
Este último pico llega precisamente a los 1700 años. No diría que es el más fuerte, pero aún así es el tercero o cuarto en términos de potencia, en profundidad. Congelaciones desde los tiempos de la Guerra de Troya. Pero si el pico de frío de la Guerra de Troya casi inmediatamente devolvió la temperatura a la normalidad, al igual que todos los demás, entonces con el último pico no es exactamente así. Ya sea que el equipo de los titanes se agotó por completo, o la atmósfera se agotó por completo, o alguna fuerza entre los dioses en guerra prevaleció. Pero ahora la temperatura no quiere volver a su posición más cálida anterior. Más bien se ha vuelto bastante fría. Y posiblemente este sea uno de los motivos para introducir una nueva era. Algo claramente sucedió entre los dioses, y las llegadas continúan en ese momento. Y aunque su influencia ya no es tan fuerte como antes, aún son codiciadas las fechas en las que llegan los últimos lotes de refrigerios. Ya he hablado del año 1700. La siguiente fecha fue 1770. Estos fueron los años del reinado de Catalina. Coincide con la próxima batalla por Taganrog con los turcos. Los griegos de las grandes dinastías se mudan incógnitos a Taganrog. Ya he hablado de esto en videos más tempranos. Y lo más importante, este año comenzó una locura en Moscú que llevó a un levantamiento loco. Recuerdo que uno de los picos más significativos de enfriamiento en el año 170 de nuestra era también coincidió misteriosamente con la plaga en el Imperio Romano Occidental. El siguiente pico de enfriamiento llega en el año 1816. No hay nada de qué hablar. 1815, 1830, 1816, 1817. Los famosos 3 años sin verano, durante los cuales toda Europa se congeló completamente. Esto es como caer en una manzana diminuta. El siguiente pico es el año 1859. En ese año hubo muchas guerras en todo el mundo, y por supuesto, se pueden atribuir a la influencia de este pico. Todo es un poco tenso. Necesitamos algo de proporciones cósmicas y lo tenemos. Y no solo uno. Este año, el astrónomo francés Edmond Modesto Lescarbault notó un planeta entre el Sol y Mercurio. Se le dio el nombre de Vulcano. Y aproximadamente medio año después, ocurrió una erupción de enormes proporciones en el Sol, causando una tormenta geomagnética en la Tierra. Fue de una fuerza tan inimaginable que las auroras boreales se hicieron visibles en todo el mundo, incluso en el Ecuador. En algunos lugares, la gente se despertó por ellas, completamente convencida de que había amanecido. Tal era el brillo del campo magnético de la Tierra. Este fenómeno se llamó el evento de Carrington. Si ocurriera ahora, toda la electrónica en todo el planeta simplemente explotaría. Cada teléfono móvil en cada bolsillo, cada computadora en cada hogar, en cada automóvil, avión o edificio. ¿Pero qué pasó entonces? Posiblemente, un volcán que se descubrió en un planeta no mucho antes de esto cayó en el Sol. En cualquier caso, nadie lo ha observado desde entonces. Pero no veo otra razón para causar una eyección de masa coronal tan poderosa. El siguiente pico llegará en el año 1885 y 86. Ocurrieron muchos eventos en esos momentos, probablemente algunos de ellos están relacionados con el enfriamiento, pero no noté nada fuera de lo común. Todo se puede atribuir a la revolución científico-técnica, el progreso y la política. Lo mismo se puede decir sobre el último enfriamiento que, según mi gráfico, llegará en el año 1922. De lo contrario, a partir del año 1700, alguien o algo no permite que el clima vuelva a un rango cálido y cómodo, como si algo estuviera reteniendo el calentamiento. Y a partir del año 1922, el clima finalmente comenzó a subir de nuevo. La temperatura promedio en el planeta se vuelve más y más alta cada año, y aunque todavía está muy lejos de los niveles cómodos, hasta los niveles catastróficos, alguien ya está entrando en pánico y está haciendo todo lo posible para prevenir otro calentamiento. Para entender a qué temperaturas en la Tierra era cálido y cómodo, y a qué temperaturas comenzaba el invierno, dividí el gráfico en 2 zonas condicionales.
la zona de verano y la zona de invierno. La tabla muestra claramente que durante toda la historia de la humanidad, hasta el año 1700, la temperatura promedio en el planeta era mucho más alta que la actual. Casi todo el gráfico de temperatura, incluso teniendo en cuenta los enfriamientos temporales, se encuentra en la zona de verano. Si hubo caídas bruscas de temperatura a valores negativos, fueron pocas y no duraron mucho. De hecho, solo hubo 6. La primera y más significativa caída de Troya duró alrededor de 60 a 70 años, al máximo. La segunda fue más débil y duró de 10 a 15 años. La tercera duró alrededor de 20 a 30 años. La cuarta duró más de 50 años. Pero todos estos años, la temperatura subió constantemente, y el quinto enfriamiento también duró alrededor de 120 años. Nuestro sexto enfriamiento comenzó a principios del siglo XVII, luego, alrededor del año 1665, cruzó la zona de verano y, en consecuencia, comenzaron a aparecer tiempos notablemente fríos en la Tierra. Desde 1665, la temperatura ha estado disminuyendo constantemente, y en 1700 hubo una caída brusca, y desde entonces no hemos podido volver a la zona de verano, aunque ya han pasado más de 350 años. No ha habido un enfriamiento tan largo en toda la historia de la humanidad, y aún ahora, con todo el calentamiento global, todavía no hemos vuelto ni siquiera a los límites inferiores de la zona de verano. Sin embargo, ahora, basándonos en el gráfico, podemos estar seguros de dos cosas. En primer lugar, todas las dudas sobre por qué los edificios antiguos no tienen sistemas de calefacción y aislamiento pueden considerarse justificadas. Hasta hace 7000 años realmente no había inviernos en el planeta, o eran lo suficientemente suaves y de corta duración. En segundo lugar, puedes intentar reconciliar a todos los posibles investigadores, cada uno de los cuales se adhiere a su propio cronograma. Por ejemplo, Yuri Avarin, basándose en sus investigaciones, afirmó que la catástrofe ocurrió en el año 1533 o 1538. Asombrosamente, el gráfico apunta exactamente al año 1533. Y 1538 en realidad tampoco está muy lejos. Un error bastante aceptable. Lo importante no es el mes y año exactos, sino que realmente ocurre una catástrofe en este breve periodo de tiempo. Más precisamente, una de las catástrofes y una de las más poderosas en eso. Y Oleg Pavlyuchenko traslada la catástrofe y el cambio de tiempo a 1850 años. Y en ese momento también hubo un salto en el enfriamiento, y en el periodo de las guerras napoleónicas y los años sin verano también llegan. La catástrofe, aunque de menor tamaño, y la caída del Imperio Romano Occidental y la caída del Oriental. La llegada de Jesús es el año cero. Por el contrario, se produce un fuerte rebote en la recuperación del clima hasta un nivel cómodo. Y lo más importante es que todo esto confirma la multiplicidad de catástrofes. Cualquiera que piense que solo hubo una catástrofe está gravemente equivocado. Hubo varios. Al menos 6 grandes y decenas de menores. Los gerentes. Como recordarán de los videos anteriores, los dioses titanes sabían sobre el apocalipsis inminente y se prepararon refugios desde los cuales podrían controlar cómodamente a la humanidad sobreviviente, regular su desarrollo y restaurar el clima. Estos refugios están dispersos por todo el planeta. Uno de ellos fue designado para Hércules III Taganrog, por el cual se libró la última guerra. Probablemente nunca llegó a nadie y es poco probable que haya alguien allí ahora. Aunque, si alguna vez lo descubrimos, es muy probable que encontremos una gran cantidad de artefactos allí. Exactamente como muchos otros refugios que sin duda se conservaron en el planeta, pero a los que se perdió el acceso como resultado de desastres globales anteriores. Hablaremos de ellos un poco más tarde, pero ahora intentemos geolocalizar dónde podrían estar los centros de control activos y quién los maneja. Pura especulación, basada en datos circunstanciales. En primer lugar,
basándonos en las peculiaridades de la ubicación de estos centros y su influencia en la humanidad y su historia. Uno de estos centros, sin duda alguna, es el Vaticano. Y aunque está dedicado a Dios y al Vaticano, es decir, a Prometeo, como mencioné antes, aún se basa en los subordinados de Zeus. Al parecer, Zeus tenía un pequeño lugar en esta situación. Todo el ejército de atacantes de Troya, las tropas de Prometeo, fueron finalmente destruidas en su regreso, y los restos de los defensores de Troya, para quienes estaba destinada esa ciudad. Escapó del desastre y se refugió en el hogar de Prometeo en el Vaticano, fundando luego Roma y el Imperio Romano. Otro enclave se formó en el cercano Oriente, en el noroeste de Turquía. La entrada a este estaba ubicada en algún lugar de las montañas del pequeño Olimpo, y el centro humano en Constantinopla, la capital del Imperio Romano Oriental, ahora Estambul. Solo se conservó su nombre. Este es el monasterio de Policrón. Fue precisamente en él donde Cirilo y Metodio adquirieron algunos conocimientos secretos para luego convertir a los eslavos a su fe y darles su alfabeto. El tercer enclave, probablemente medio destruido o sellado, se encuentra en algún lugar de Asia del noroeste, en la región de Israel, Líbano y Jordania. Uno de los accesos a él se encuentra, probablemente, en la cueva de Machpela, en Hebrón. Pero, muy probablemente, hay otros accesos dispersos por todo Israel, Siria, Líbano y Jordania. Lo importante es que claramente quedaron allí algunos poderosos instrumentos o artefactos no dañados, y fue precisamente por ellos que Yahvé los buscó en su tiempo, dirigiendo a sus subordinados. Otro enclave es menos conocido y posiblemente también medio destruido o más probablemente incluso enterrado, pero aún conserva una fuerte influencia. Se encuentra en algún lugar en la región de Alemania del Norte, Dinamarca y Zelanda en el Báltico. Precisamente de allí surgió toda una serie de personajes misteriosos que tomaron las riendas de la economía y la política primero de la región, luego de Europa y finalmente de todo el planeta. Fue allí donde nacieron las compañías comerciales. Fue allí donde estaban los centros comerciales mundiales de la Edad Media. Precisamente de allí vinieron algunos Oldenburgs, una dinastía de antiguos gobernantes, como lo indica directamente su nombre. Precisamente a los miembros de esta dinastía están vinculadas todas las casas reales de Europa. Precisamente ellos se infiltraron en la genealogía de todos nuestros emperadores y emperatrices, así como en la genealogía de los gobernantes británicos. Incluso ahora en Gran Bretaña, un descendiente de los Oldenburg gobierna. Precisamente de allí surgieron Miller, Schlosser y Bayer, quienes escribieron nuestra historia y no solo nuestra historia. Fue precisamente allí donde el joven zar Pedro fue a aprender en los barcos. Lo más probable es que realmente le enseñaron, le transmitieron algún tipo de conocimiento. Bueno, en cualquier caso lo intentaron. Fue precisamente de allí y de la dinastía de Aldenburg donde surgió Henry Aldenburg, quien en el siglo XVII encabezó la Sociedad Científica Real Británica. Y fue él quien introdujo la práctica de revisar trabajos científicos en todo el mundo, una práctica que todo el mundo científico sigue hasta el día de hoy. Fue él quien distribuyó los descubrimientos entre genios como Newton, Leibniz y otros, eligiendo qué descubrimiento vivir y cuál no. En otras palabras, dirigió directamente el progreso científico. Todas las dinastías históricas de Schleswig, Gottorp, Holstein, Mecklenburg, etc., son todas ramas menores de una dinastía, los Oldenburg. Esta dinastía, después de la muerte de Pedro, se convirtió de facto en la dinastía gobernante de los Romanov, es decir, gobernó y sigue gobernando Rusia. A través de otra rama, gobernó Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia y, lo más importante, Gran Bretaña. Es decir, hasta ahora, justo ahora, los Oldenburg están al frente de la dinastía real de Gran Bretaña y a través de Inglaterra controlan todo el resto del mundo. Es difícil decir qué dios preside este cónclave, porque después de cientos de años de intrigas mutuas, todo se ha mezclado hasta el punto de ser irreconocible. Pero, a juzgar por la dirección general, parece ser Zeus. Por cierto,
En las banderas de los países que están directamente gobernados por esta dinastía, siempre hay una cruz. La probable excepción es solo Rusia. Pero aquí todo es complicado. Sin duda, otro enclave se encuentra en algún lugar de Francia, cerca o dentro de París. En un momento, Francia aspiraba a ser la primera en el mundo con su eterno rival Gran Bretaña. Y comenzó, de hecho, con las muy extrañas dinastías de los carolingios, merovingios, capetianos. Según las leyendas, algunos representantes de esta dinastía tenían casi habilidades mágicas, como la curación con la imposición de manos. Y como sabemos que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, podemos afirmar directamente que estos eran representantes de uno de los cónclaves de los titanes. Los gobernantes humanos, por su nombre, poseedores de sus tecnologías. Es un tema muy interesante, pero mucho mejor me levantó y reveló este tema en su video ¿Quién tiene el poder? Página del canal con el mismo nombre. Mientras tanto, quiero llamar la atención sobre uno de los refugios, que en términos de su influencia en el mundo, es comparable con Aldenburg y el Vaticano, y tal vez incluso los supera. Está bastante bien camuflado, y aunque surgen algunas sospechas, nadie las conecta de todos modos. Y por eso es exactamente lo que intentaré hacer. Voltaire. Como sabemos por la historia clásica, el 25 de diciembre de 1761, la heredera directa al trono ruso, Elizabeth Petrovna, murió repentinamente de una hemorragia de garganta como resultado de una enfermedad que aún no se ha identificado hasta el día de hoy. Quizás no fue una enfermedad en absoluto, pero de cualquier manera Catalina tomó su lugar. Más precisamente, no exactamente así. Primero, su lugar fue tomado por el heredero legal a través de la línea materna, su sobrino Pedro Fyodorovich, el hijo de su hermana de sangre. Y luego todo pareció muy lógico. Pero después de solo 168 días, su esposa, que no tenía ninguna relación con el Imperio ruso aparte de una nota en su pasaporte sobre el matrimonio, llevó a cabo un golpe militar y simplemente lo ejecutó, ocupando su lugar. Aunque no se menciona explícitamente, todo indica que se trata de una ejecución. Más detalles en mi película Las Madres del Imperio Ruso o en cualquier libro de texto de historia. Obviamente, una abuela desconocida no podría haber hecho tal revolución por sí misma. Obviamente, fue un plan bien pensado, impulsado por fuerzas y dinero considerables. Comenzando con el cuello inesperadamente cortado de la emperatriz Elizabeth, el asesinato de Peter y las enormes deudas del Imperio ruso ante Gran Bretaña, que como resultó, esta misma Catherine había acumulado. Vale la pena decir que en este proceso estuvieron involucrados los mismos Oldenburgs, Schleswigs y Holstein-Gottorps. Estuvieron tan profundamente involucrados que no lamentaron ni uno solo de sus brotes de Peter. Y desde entonces Catalina se convirtió en la emperatriz completa e indiscutible del Imperio ruso. Sin embargo, al parecer, nunca olvidó quién la puso en el trono y le dio dinero. Probablemente, esto tenía un propósito importante e incluso varios. Y uno de estos propósitos implicaba la continuación de la Guerra de Troya. Es decir, la batalla por Taganrog, esta vez con los turcos. Pero si los turcos venían de Estambul, es decir, del Monte Olimpo Menor, ¿quién gobernaba Rusia? Obviamente, aquellos que pusieron a Catalina I en el trono. Una vez, hace casi 4 años, mencioné brevemente esta conexión, y esta vez lo explicaré con más detalle. Catalina, a pesar de ser la cabeza de un vasto imperio, ella se reportaba regularmente a un escritor popular de la época, pero no menos simple, Voltaire. No, por supuesto, no es algún escritor de boulevard, sino un escritor con una gran letra, aunque eso es lo que pensamos ahora. Comenzó precisamente como un troll envidioso de aquellos tiempos. A menudo se burlaba en sus obras no solo de los reyes y la nobleza, sino también de la religión en general. Por su sátira, a menudo era golpeado o encarcelado.
Estuvo en la Bastilla 2 veces. Vivió 3 años en Gran Bretaña y al regresar a Francia, publicó sus impresiones sobre Inglaterra, por lo que su editor fue encarcelado en la Bastilla. Voltaire no esperó a la tercera vez y huyó a Lotaringia. Allí se convirtió en el amante de la marquesa Emily. Du Châtelet era una chica muy extraña. Era una científica, matemática, física, filósofa y traductora, y era muy joven. Para cuando se convirtió en la amante de Voltaire, tenía 27 años. Y para ese momento, ya había tenido 3 hijos con su esposo y había dominado todas las ciencias. Cuando logró hacer todo eso, en general, ¿es esto posible? Como amante de Voltaire, ella permaneció hasta su propia muerte, a los 42 años, y al parecer, durante este tiempo, logró inculcarle amor y respeto por la ciencia. Y al parecer, desde ese momento, su extraña carrera comenzó a declinar. Fue nombrado poeta de la corte e historiador. Pero algo no salió bien. La marquesa de Pompadour sospechó algo malo y tuvo que huir de Francia una vez más. Pero esta vez ya tenía conexiones reales. Para entonces, ya había estado en correspondencia con el rey de Prusia, Federico, y se mudó a Berlín, más precisamente a Potsdam, que está cerca. De todos modos, solo estuvo allí un par de años, porque se burló del presidente de la Academia de Ciencias, Maupertuis, quien propuso el principio de mínima acción en física. De una forma u otra, seguimos utilizando este principio hasta hoy. Pero en ese momento, parecía un intento claro de frenar el progreso. Después de todo, ¿no podría Voltaire, que vivió con su amante, una física y matemática durante 15 años, entender la revolucionariedad de este enfoque? Probablemente lo entendió, pero aún así eligió frenar el progreso de la ciencia durante muchos años. Probablemente fue un intento de pluma en un nuevo amplificador. Por así decirlo, una prueba de idoneidad profesional. También fue forzado a huir de Prusia a Suiza, donde se estableció en el cantón de Ginebra y comenzó a vivir de la caridad. Pero primero cambió de residencia varias veces, como si estuviera buscando algo, y al final encontró lo que necesitaba, Castillo Ferney. Y, finalmente, se dedicó a su actividad principal, la correspondencia con los monarcas de los Estados Iluminados. Se correspondía activamente con el rey de Suecia, Gustavo, el rey de Prusia, Federico, quien de repente lo perdonó, y la emperatriz rusa, Catalina. ¿Y qué hay de malo en eso?, preguntarás. El hecho es que estas cartas se parecen más a informes. En cualquier caso, en casi todas las cartas, Catalina le informaba a Voltaire sobre el curso de la guerra ruso-turca. Es característico que no quedaran cartas del propio Voltaire, como si las hubieran destruido, excepto tal vez una, pero las cartas de Catalina se conservaron. Un detalle importante. En este momento estoy hablando específicamente de nuestra parte de la correspondencia, que se publica y está disponible para leer. Sin embargo, en Europa, en 1786, se publicó una colección completa de obras y correspondencia de Voltaire en 46 volúmenes, incluyendo su versión de la correspondencia de Voltaire con Catalina, donde también se encuentran los textos de las cartas de Voltaire a Catalina. De ahí se hace evidente que la correspondencia realmente comenzó en 1763, es decir, tan pronto como ella ascendió al trono después del golpe. Pero en los archivos nacionales, la primera carta data de 1767. Sin embargo, en 1782 se publicó en Rusia una traducción rusa de esta correspondencia, autoría de Vladimir Viktorovich Chuiko. En el prefacio a esta publicación, ya se lamenta de que nuestros archivos de correspondencia son completamente incompletos, lo que, en realidad, da lugar a reflexiones. Probablemente, esta es la única publicación en ruso en la que se puede ver una versión extendida de la correspondencia. Pero aún así, operaré con la versión recortada que está disponible en todas las plataformas accesibles. Solo ten en cuenta que también existe una versión extendida. Y desde la primera carta,
se deduce que, en primer lugar, ella se reportaba a él y a sus amigos Diderot y d'Alembert. Esta es una carta del 9 de enero de 1767. De la siguiente carta, se deduce que Voltaire aconsejó a Catalina realizar un milagro cambiando el clima de su país. Esto puede parecer coquetería, y una broma, sin embargo, en la carta de respuesta, al final explica que quiere hacer un recorrido por las provincias que se encuentran a lo largo del río Volga, es decir, hacia el sur. También lo llama nada menos que el dueño del castillo de Ferney. Medio año después comenzó la próxima guerra ruso-turca. En octubre de 1769, Catalina informa a Voltaire sobre la derrota de los turcos en Moldavia. La siguiente carta, en el mismo mes, informa sobre la intención de pasar nuestra flota del Báltico a través de Gibraltar al mar Mediterráneo. La siguiente carta, en diciembre, también informa sobre nuestras victorias consecutivas en Moldavia y la espera de la llegada de nuestra flota. De la siguiente carta de marzo de 1770, se desprende que Voltaire quería que el rey prusiano enviara ayuda a Catalina en forma de un ejército de 50,000 soldados, y Catalina se niega a esto. Reitero una vez más, el escritor desde su castillo en Suiza daba órdenes al rey prusiano sobre dónde y en qué cantidad mover las tropas. De la misma carta se desprende porque era necesario. Resulta que Voltaire ya era muy viejo y esperaba su muerte, y simplemente quería que la guerra terminara con la victoria de Rusia ante sus ojos. Además, necesitaba ver con sus propios ojos antes de morir cómo Catalina implementaría una serie de nuevas leyes. Así de simple quería terminar la guerra antes, y por eso los reyes y emperatrices de Europa debían enviar ejércitos y cambiar las leyes. ¿Quién es él, diablos? La siguiente carta, escrita a mediados del verano de 1770, también está dedicada por completo al informe sobre la guerra ruso-turca. En este momento se revela que Catalina planeaba restaurar Grecia a su solicitud, para lo cual envió una flota allí, derrotó a los turcos y trasladó a un gran número de griegos a Taganrog, donde se establecieron. Y la siguiente carta también es un informe sobre la guerra y la toma de Ismail. Al final de la carta, Catalina pregunta modestamente a Voltaire si está satisfecho con este evento. Y la siguiente carta, el informe, y la siguiente, y la siguiente. Luego, al final de la guerra, se revela que Voltaire había pedido que Catalina aprendiera griego. Entre otras cosas, también se revela que Pedro planeaba hacer de Taganrog la capital de Rusia, pero debido a las condiciones del Tratado de Nystad, se vio obligado a abandonar esta idea y trasladar la capital a San Petersburgo. Voltaire discute la emigración de algunos relojeros a Astracán, pero Catalina dice que estará mejor en Taganrog. Al final de la guerra, Catalina comienza a informarle sobre la supresión de la rebelión de Pugachev e incluso admite que debe ser ejecutado. En septiembre de 1777, escribió su última carta a Voltaire, en la que inesperadamente rechazó adoptar en Rusia el código de leyes que él tanto esperaba. Aparentemente, sintiendo su muerte inminente y su propio poder, y poco más de medio año después, Voltaire murió. En resumen, al leer la correspondencia con Voltaire, solo se ven informes sobre la conducción de guerras, casi ninguna palabra sobre su obra o filosofía, solo informes sobre batallas libradas, y también informes sobre la ejecución de órdenes dadas por Voltaire. Una línea separada son las menciones del castillo de Ferney, donde vivía Voltaire. Catalina menciona que todos sus mensajeros que están en Europa literalmente sueñan con visitar este castillo, e incluso a menudo se refiere a Voltaire no por su nombre, sino como el dueño del castillo de Ferney, como si fuera algún tipo de deber honorable, y quien lo ocupa es definitivamente tu superior. Es decir, el castillo jugó un papel mucho más allá del último. De las cartas, uno podría pensar que este castillo es alguna maravilla de la arquitectura, algo comparable con el Hermitage o Versalles, pero no lo es. Aquí está. No es un castillo en absoluto, sino una mansión bastante modesta no muy lejos del lago de Ginebra.
Las habitaciones son pequeñas y modestas. Sería difícil organizar grandes recepciones allí. Hay montones de estas mansiones en Rusia, en San Petersburgo, Moscú, en las regiones. Cada arrendatario respetable tenía algo similar, si no mejor. Sin embargo, según Ekaterina, todos soñaban con llegar allí, y si no lo lograban, por alguna razón, se sentían muy decepcionados. Quizás es cuestión de ubicación. Sí, realmente es atractivo. Entre el lago de Ginebra y la cordillera del Jura, Gstaad, precisamente esta cordillera, le dio su nombre al periodo jurásico de la era mesozoica. Y sí, en algún lugar de estos lugares se encuentra el depósito de dinosaurios más grande de Europa. Es decir, en algún momento de la historia de los dragones había muchos aquí. El propio castillo se encuentra en una base de aproximadamente 1 metro de altura y en algunos lugares más de 2 metros. Por un lado, tener una base es bueno, pero por otro lado, esta plataforma es varias veces más grande que el área del propio castillo. Además, está situado en una elevación, por lo que no está del todo claro por qué se gastó tanto material. A menos que debajo del castillo se esconda otra estructura más antigua, aunque bajo una de las escaleras la mampostería literalmente se derrumbó para mostrar que no hay nada allí, excepto arcilla. Curiosamente, el castillo ha estado cerrado para una renovación perpetua durante los últimos años, pero este derrumbe no se está reparando como si fuera para mostrarlo. Supongamos que debajo de este castillo hay un enorme espacio que conduce a lo profundo, posiblemente a uno de los enclaves. Ahora aparece un tramo, pero sigamos adelante. 30 y pocos años después de estos eventos, Suiza proclamó la neutralidad perpetua en 1815. Todos los países que firmaron los actos del Congreso de Viena se comprometieron a respetar esta neutralidad y durante los últimos 200 años ha sido inquebrantable. ¿De dónde viene tanta generosidad de repente? Todo el mundo está librando guerras por el más pequeño pedazo de sushi, y aquí hay un territorio estratégico completo que todos están evitando. Pero eso es exactamente lo que debería suceder si los líderes incompetentes están al mando. Búnker, según mi hipótesis, en algún lugar de Suiza, cerca del castillo de Ferne, debería haber una entrada a otro refugio subterráneo de los dioses, y tiene que estar no muy lejos del castillo de Ferne. Y no tuve que buscar mucho. El castillo realmente está ubicado sobre un enorme búnker a 100 metros de profundidad. Este búnker tiene la forma de un enorme anillo similar al metro y una longitud de 27 kilómetros, sin contar las habitaciones y ramificaciones adicionales. Sí, estoy hablando del Gran Colisionador de Hadrones y la Organización Europea para la Investigación Nuclear que lo opera. Y en este momento muchos pueden pensar, detente, ¿qué tiene que ver el colisionador? Fue construido en el año 2008. ¿Estás tratando de engañarnos de nuevo? Sin embargo, no es tan simple. Mira lo que sabemos sobre el Gran Colisionador de Hadrones. Este milagro de la tecnología moderna se lanzó por primera vez el 10 de septiembre de 2008. Y desde entonces el mundo no ha dejado de temer lo que se está creando allí. Incluso temían que pudiera crear un agujero negro o romper el flujo del tiempo. Aproximadamente desde ese momento apareció el llamado efecto Mandela. Parece que precisamente gracias a este colisionador ocurrió la fusión de dos universos paralelos, lo que causó este efecto. Y lo más sorprendente es que los propios empleados de la Organización Europea para la Investigación Nuclear literalmente respaldan este mito. ¿O no es un mito? El peculiar humor de los físicos nucleares forzó a la Organización Europea para la Investigación Nuclear a comenzar una investigación interna. El Centro Europeo de Investigación Nuclear está buscando a los participantes del sacrificio en el apartamento del personal del laboratorio Ritual, quienes se burlaron del centro nuclear. Solo era una broma, pero ya están planeando castigar a los amantes del humor negro. Daria Kozlova continúa con el tema. ¿Y a las acciones de los místicos?
Según dicen, las túnicas son demasiado cortas, dejando ver piernas desnudas en zapatillas deportivas y camisetas blancas debajo. La escena era filmada desde los pisos altos de un edificio de oficinas. Está prohibida la entrada lateral y el acceso a todo el territorio del centro científico. Así que lo más probable es que los participantes de esta presentación sean empleados acreditados por el centro científico. La Organización Europea para la Investigación Nuclear está protegido por un servicio de seguridad que opera en todas las organizaciones internacionales de Ginebra. Es decir, es un profesional muy serio. Hay una seguridad las 24 horas en la entrada que verifica a las personas que entran a pie y revisa los maleteros de los coches. No obstante, la configuración mística probablemente sea obra de practicantes y aprendices inexpertos, no de personas de renombre mundial. Justo en los meses de verano, Organización Europea para la Investigación Nuclear lanza un programa para estudiantes. Pero no es la primera vez que los empleados del centro científico son acusados de ocultismo y extrañas prácticas mágicas. El año pasado, Organización Europea para la Investigación Nuclear lanzó la ópera de danza Simetría, que incluía danzas ocultas, incluso en el Gran Colisionador de Hadrones, y otra vez una parodia de los rituales satánicos. El lugar donde se encuentra la Organización Europea para la Investigación Nuclear, tierras de la comuna de Saint-Genis-Pouilly, donde en tiempos del Imperio Romano se adoraba a los dioses destructores. Las disputas han surgido por años y el emblema de la Organización Europea para la Investigación Nuclear que se puede descomponer en 3 seises. Así que incluso si es un ritual de broma, parece que se convertirá en otra razón para hablar de lo que las mentes brillantes de la física moderna están haciendo. Y si están en el camino correcto en su búsqueda de evidencia de materia oscura y su investigación de la partícula de Dios. En cualquier caso, incluso desde un punto de vista puramente científico, algo fantástico y mágico está sucediendo allí. Miramos al mundo cuántico, encontramos los ladrillos fundamentales de la creación y cosas así. Es decir, si los dioses pueden estar en algún lugar en la Tierra, seguramente estarán cerca de esta construcción. Especialmente si consideramos a los trabajadores de allí como nuevos dioses. Bueno, todavía estamos buscando a los dioses antiguos. Por lo tanto, estamos interesados en el túnel subterráneo donde se encuentra esta maravilla de la ciencia. Y el castillo de Fernea no está simplemente cerca del colisionador. Se encuentra dentro de este enorme anillo, casi exactamente entre los puntos de salida 7 y 8, a una distancia de unos 500 metros dentro del anillo, desde el túnel más cercano. Y se parece mucho a una entrada disfrazada al interior de esta estructura, rodeada por el colisionador. Solo hay una discrepancia: el tiempo de construcción, con una diferencia de más de 20 años. La construcción del Gran Colisionador de Hadrones comenzó en el año 2001. Pero de repente se aclara que lo que se entiende por esto es el colisionador en sí. Resulta que el túnel ya existía antes de esto, y en él se encontraba otro gran colisionador de electrones-positrones, cuya construcción comenzó incluso en 1983. De todos modos, nadie vio esta construcción tampoco. Aunque, según los historiadores, el túnel fue excavado con tal precisión que al unir los dos extremos del túnel, la diferencia era de solo 1 centímetro. Una precisión asombrosa, diría incluso imposible. Y a pesar de esto, no hay rastro alguno en la superficie del material excavado. No hay un solo terrón, aunque el volumen de roca extraída debería haber sido enorme. El volumen mínimo calculado de tierra extraída es de más de 2 millones de metros cúbicos, y eso sin contar la tierra del anillo pequeño y los edificios técnicos. Y con ellos resulta ser en total más de 2,5 millones de metros cúbicos. Pero eso aún no es todo. El suelo extraído, descompuesto y expulsado a la superficie ocupa un gran volumen. Por lo tanto, este número debería aumentar en un 20 a 30%. En otras palabras, el volumen de suelo extraído durante la construcción debe ser cercano y posiblemente incluso exceder el volumen de la pirámide de Keops. Es decir, una vez más en el año 1983, una cierta corporación, Organización Europea para la Investigación Nuclear, construyó a una profundidad récord de 100 metros un túnel circular perfecto con un diámetro de más de 4 metros con una alineación perfectamente precisa.
perdiendo en algún lugar en el espacio la pirámide de Keops Ground, en Noe-Chonsi. Y todo esto en 5 años. Bueno, admitamos, al final de todo, construyeron el metro de Moscú con palas y carretillas en 1934. Aunque el argumento es así. Según los recuerdos de los constructores del metro, en aquellos años la extracción de tierra era un problema muy grande. Por supuesto, hay objetos conocidos donde se llevó una cantidad significativa de tierra. Por ejemplo, en algún momento las colinas Krylaski fueron rellenadas con tierra de la construcción del metro. Según otra información, la tierra fue transportada a la región del pueblo Novodashnaya, cerca de Moscú. Y de hecho, allí realmente existen estas colinas gigantes entre el parque Dolgoprudnensky y el cementerio Dolgoprudnensky. 2 enormes terricones, cada uno con un volumen similar a la pirámide de Keops. Es evidente que se ha extraído tanto suelo que ninguna construcción puede consumirlo de inmediato. Tienes que almacenar todo este material en algún lugar, construir terricones. Pero en realidad, en el territorio de Organización Europea para la Investigación Nuclear hay un montículo de tierra de tamaño suficiente. En las imágenes satelitales se parece bastante a un terricón, y sus volúmenes son adecuados. Y parecería, aquí está, tema cerrado, pero no. Al examinar más de cerca, resulta que solo está cubierto de tierra en la superficie, y por los lados hay simplemente, y junto a él, conductos de aire para la ventilación. Es decir, en realidad hay algún tipo de pozo allí. Y de hecho, en este lugar se encuentra un cañón de neutrones de Entov de 20 metros de largo, y al lado hay una fábrica de antimateria. La pregunta es, ¿por qué cubrieron la instalación con tierra para que pareciera un terraplén desde arriba? ¿Podría ser que la historia de la construcción de este túnel sea un engaño, al igual que la de las primeras estaciones del metro de Moscú? Recuerdo que la línea circular del metro de Moscú tiene una longitud de poco menos de 20 kilómetros, una profundidad de no más de 70 metros, y también se construyó de alguna manera muy rápidamente, especialmente en los primeros años, sin ningún tipo de escudos de paso para las palas, los arcos. Hasta ahora circulan rumores, incluso de testigos oculares, de que el metro ya existía en realidad y los trabajadores solo lo estaban desenterrando. Y es fácil creer en esto, ya que normalmente se tarda 1 año, o incluso más, en construir 1 kilómetro de metro bajo tierra. Y aquí tenemos más de 27 kilómetros en 5 años, y con tal precisión perfecta. Bueno, ahora en el año 2024. Algunas líneas de metro superan el escudo de avance con una velocidad de hasta 4 kilómetros por año. Y a profundidades mucho menores, donde el suelo es mucho más blando. Pero el anillo para el colisionador se hizo hace 40 años a una profundidad récord para ese tiempo de 100 metros. Y antes de eso, de alguna manera tuvieron que llegar a la profundidad calculada. La propuesta para construir este túnel se presentó en 1988 y en solo 3 años esta propuesta fue revisada y aceptada. Se creó un proyecto detallado, se asignó presupuesto, se contrató personal y se fabricó y entregó un escudo de perforación. Y luego, la perforación perfectamente precisa en un círculo perfecto a una profundidad de 100 metros a una velocidad de 15 metros por día. Sí, incluso ahora, con todas las nuevas tecnologías, la velocidad de tal perforación no es más de 10 metros por día. Parece que este anillo subterráneo realmente existió mucho antes de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, y Voltaire sabía algo al respecto. Por cierto, un hecho interesante. Cuando Voltaire se mudó a Suiza, durante un tiempo no sabía dónde establecerse. Primero compró una casa en Ginebra junto al lago. Algo no le gustó, y compró una casa en la orilla opuesta del lago, en Lausana. Después, algo más le desagradó y adquirió el castillo de Ferney. Y por una extraña coincidencia, en toda Suiza, solo en Lausana hay un metro subterráneo, y también debajo del castillo de Ferney. Es decir, se puede crear la impresión de que estaba buscando precisamente bóvedas subterráneas, pero solo conocía las coordenadas aproximadas, no exactamente precisas. La primera vez fue disparado cerca en Ginebra, pero falló. La segunda vez acertó, pero, al parecer,
las bóvedas subterráneas eran pequeñas y vacías, y la tercera vez fue exacta. Y, por cierto, ¿sabías que Voltaire no era su verdadero nombre? En realidad se llamaba François-Marie Arouet, pero en algún momento se autodenominó Voltaire. Hasta el día de hoy, hay preguntas sobre qué significa este seudónimo. Parece que no había ninguna razón aparente para que se llamara así. Los historiadores creen que es un anagrama de su verdadero nombre, François-Marie Arouet le Jeune, Arouet le Jeune. Pero, en mi opinión, esta explicación no solo parece débil, sino lamentable. Pero, ¿dónde en la palabra Arouet le Jeune hay incluso letras para la palabra Voltaire? Alguien piensa que es un juego de palabras con el nombre de su ciudad natal, Herbo, es decir, literalmente Herbold, y la ciudad misma obtuvo su nombre del castillo Herbold. Y es realmente un castillo real, con muros fortificados y una torre. ¿Pero qué significa el nombre del castillo en sí? Se podría especular mucho, pero en aquellos tiempos a la gente le gustaba tomar nombres de palabras y significados en latín. Bueno, como por ejemplo, Henricus Mercator. Este cartógrafo también adoptó un nombre alternativo en latín, y en latín literalmente significa la naturaleza de su trabajo. Mercator, es decir, comerciante, mercader. Sí, en latín la C se lee como quie. Esto es algo que más tarde comenzamos a pronunciar en su nombre al estilo inglés como, pero en el original es precisamente mercader, comerciante, vendedor. Por eso, la palabra Voltaire también puede estar compuesta por dos palabras latinas, volt y air, y literalmente significan refugio, búnker, caja fuerte y aire, es decir, un refugio aéreo, literalmente un búnker subterráneo. Y aunque estas palabras fueran tomadas del nombre del castillo de su tierra natal, el significado sigue siendo más o menos el mismo. El castillo se llamaba literalmente así. Es decir, un conducto de aire para un búnker subterráneo, como los pozos de aire en el metro. Y si había otro búnker ubicado debajo de su ciudad natal, lo que no es una excepción, entonces originalmente podría haber vivido y nacido entre el personal de servicio de este búnker. Aquí tienes otro hecho. En febrero de 2014, Organización Europea para la Investigación Nuclear lanzó otro proyecto para crear otro colisionador gigante. Su longitud será casi 4 veces mayor que la del gran colisionador de Hadrones, alrededor de 100 kilómetros, y su potencia superará al gran colisionador de Hadrones en 100 veces. Se planea comenzar la construcción en el año 2030 y terminarla para el año 2040, es decir, en 10 años. Esto significa que el escudo de avance tendrá que avanzar 27 metros al día durante 10 años. En serio. Aunque se podría suponer el uso de 2 escudos de avance que avanzan en direcciones opuestas, incluso en este caso, 15 metros al día es extremadamente rápido. Pero lo más interesante es que este nuevo colisionador también estará en Suiza, más aún, estará cerca del gran colisionador de Hadrones, justo alrededor de Ginebra. Pero lo más interesante, ¿sabes qué es? ¿Estos colisionadores se cruzarán debajo de la Tierra? ¿Adivina dónde? Correcto, justo debajo del castillo de Voltaire, así que tal vez Voltaire de Ginebra no estaba equivocado. Simplemente eligió un lugar más conveniente. Por supuesto, podría ser solo una mancha en el globo, no excluido, pero algo no me deja en paz. Pascua. Los 6 centros que mencioné han tenido y siguen teniendo una gran influencia en la humanidad, su desarrollo técnico, pero nuestro planeta no se limita a ellos. Estos búnkeres existen en otros continentes y en otros países. Sin embargo, algo les sucedió o les impidió interactuar con la superficie. Por ejemplo, uno de estos centros, sin duda, está bajo África, en algún lugar de Egipto, y puede que no sea el único.
Otro está definitivamente ubicado en el lejano oriente, en la región de Camboya. Están bajo la India, bajo América, bajo Rusia, probablemente también bajo Gran Bretaña y Escandinavia. Pero estos 6 han tenido un impacto decisivo en los últimos 34 años de historia. Estos centros influenciaron tanto a los demás como a las personas. Por un lado, dirigiendo el progreso técnico en la dirección correcta, y por otro lado, no permitiendo que se desarrollen en una dirección desfavorable para ellos. A veces brillantes ideas y enterrando a los científicos exitosos. También dirigiendo guerras de uno contra otro con objetivos específicos y para tomar el control de los tiempos vacíos en los territorios, una de las cuales nunca se puede controlar completamente, incluso colocando a sus agentes a cargo. Con el tiempo, estos agentes por alguna razón se escapan de las manos y pierden el control, levantan la cabeza y comienzan a resistirse una y otra vez a la influencia de los centros de control de la civilización. Incluso si el administrador designado nació originalmente en otro país, incluso si está completamente preparado y motivado para la desintegración de este territorio. En algún momento sucede una misteriosa metamorfosis y el hombre se convierte en un patriota de este territorio, comienza a defender sus derechos con fervor. Debes comenzar de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Ya sea destrozando la economía, arruinando el presupuesto o reformando la ideología con cualquier medio disponible, desde la religión hasta la esclavitud, enviando a ella ejércitos inmortales que o se desintegran en polvo o inesperadamente se convierten en nuevos ejércitos de este país. Una y otra vez, ola tras ola, golpe tras golpe, los poderosos mundos intentan subyugarla. Y parece que casi lo logran, pero al final todo se escapa de control. Sí, algo anda mal contigo. Rusia,